regreso en Veto Saber y mientras el Premier y el ministro Santibáñez tratan de convencer a la población de que la lucha contra la delincuencia marcha viento en popa, agentes del grupo Terna casi fueron quemados vivos en una intervención antidrogas en la zona de Manzanilla, en el cercado de Lima. Se trataba de un operativo para capturar a vendedores o microcomercializadores de drogas ilícitas. La gente, los vecinos, los amigos de este paquetero rodean la casa para proteger al vendedor de drogas, obligan a los agentes policiales a quedarse dentro de la casa, luego de lo cual proceden a incendiarla. Resultado del operativo: 4 policías heridos, 2 de ellos con lesiones muy graves. Entonces, este es el control que tiene el Estado sobre la delincuencia. Esos 4 policías pudieron haber sido quemados vivos, ¿no? Porque a pesar de que pedían desesperadamente refuerzos a la unidad policial correspondiente, el refuerzo nunca llegó y milagrosamente se han salvado de ser asesinados. Adelante con el video. Y todavía hay quienes piensan que aquí exageramos cuando decimos que esta violencia no se ha vivido ni siquiera con Sendero Luminoso, porque ahí lo que hay es una complicidad unánime de la población con el vendedor de drogas. La gente está del lado del delincuente, la gente está del lado del paquetero, del vendedor de pasta, no de la autoridad. Hemos llegado a ese extremo, que la población, la propia población está gritando: sáquenlo, sáquenlo. ¿Sáquenlo a quién? Al policía, ¿no? Entonces, de verdad, yo creo que ya este nivel de absoluta anarquía, de caos total, exige soluciones que este gobierno no está dispuesto, ni capacitado, ni tiene la menor idea de qué hacer con este problema que además atraviesa todo el territorio nacional, porque yo sigo viendo noticias y hay noticias de todas partes del Perú. Hay un abogado que ha sido asesinado a balazos en Tacna, la ciudad más apacible y tranquila que puede haber, en su propia oficina a 200 metros del Poder Judicial. Eso ha ocurrido ahora. Entonces, de verdad, esto está absolutamente fuera de control. Mónica. Es imposible ver estas imágenes sin indignarse. Realmente yo creo que la policía, los verdaderos y los buenos policías están abandonados por el gobierno. Repito, necesitan más presupuesto, mejor armamento, que deje de existir actos de corrupción en la compra del armamento, del patrullero. Por favor, que se compre incluso los uniformes a los policías, que ellos mismos tienen que usar dinero de su bolsillo para comprar sus uniformes. Estoy seriamente indignada y yo quiero aquí hacer también un llamado a las bancadas del Congreso. Aquí está Rosángela Barbarán, se enoja y yo lo siento mucho cuando hablamos de estas normas que desde mi punto de vista no ayudan en nada para luchar contra el crimen organizado, porque lo que estamos viendo en imágenes también es una organización criminal que se ha formado en este barrio en el que atacan a la autoridad. Y yo quisiera, Rosángela, que se deje de caviarizar a quienes les hacen ver sus errores, porque quien no les hace ver sus errores se aprovecha de ellos. En esta nueva ley, en la 32.108, aparte del tema de que para el registro tiene que estar el interesado y su abogado, hay otra, el primer artículo de la norma de la 32, de la ley 32.108, que señala, por ejemplo, que es una organización criminal aquella que tiene como finalidad tomar el control de la cadena de valor de una actividad económica. Dime, ¿cómo se va a demostrar eso? ¿Y es necesario acaso que una organización criminal tenga como finalidad tomar el control de una cadena de valor de una actividad económica? Y además se señala en el primer artículo de esta ley 32.108 que esa organización debe tener un beneficio, debe buscar un beneficio económico. En este caso, por ejemplo, en el que vemos gente organizada para atacar a la autoridad, ¿hay un beneficio económico necesariamente que ellos estén buscando o simplemente lo que están tratando es de evitar la acción policial, evitar la acción de la justicia? No hay allí un beneficio económico directamente para ellos. Entonces, estimada Rosángela, señores congresistas, es necesario que de una vez solucionen este tema de esta ley 32.108 porque va a ser utilizada por las organizaciones criminales incluso de manera retroactiva.
Es necesario que todos nos pongamos la camiseta y que se reconozcan los errores. Y en el caso de la señora Dina Boluarte, por favor, que se olvide de sus cirugías y de su avión presidencial y destine a la Policía Nacional del Perú los recursos que necesita para luchar contra el crimen organizado. ¿Cuánto va a costar ese avión presidencial, Mónica? Porque no es solo un avión presidencial, es una flota que el Ministerio de Defensa va a comprar. Estamos hablando de miles de millones de soles o de dólares que se van a destinar. Además, según Adriansen, hoy día en el Congreso declaró que el sector defensa es el que peor está ejecutando gasto de todo el gobierno. Admitiendo... Y él abiertamente dice, somos unos inútiles en el sector defensa gastando, pero vamos a renovar toda nuestra flota aérea. No, realmente... No saben priorizar el gasto. No sé si es una mezcla de incapacidad, porque hace un ratito se ha dicho que es un gobierno de buenas intenciones. Está entre la incapacidad y la estupidez y evidentemente la corrupción, porque evidentemente uno no explica cómo un sector que no está gastando bien, de un momento a otro va a hacer compras multimillonarias. Y en ese caso, Beto, yo creo que Rodolfo, quien se reunió en Palacio con Pedro Castillo, quien además salió a declarar con Vladimir Cerrón, no tiene autoridad moral para hablarnos e intentar culpar a aquellas personas que fuimos rotundos opositores y sabíamos perfectamente, Dina Boluarte vino en el combo, Pedro Castillo, Dina Boluarte, Vladimir Cerrón, y tú decidiste apoyarlos. Entonces hay que hacer nuevamente un mea culpa y decir, ok, he cometido la peor barbaridad de darle a mi país presidentes que sabíamos que estaban inmersos en todo esto. Lo que estamos viviendo es resultado de las malas decisiones de aquellas personas que confiaron y se sentaron al lado de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Y desde el Congreso de la República, Beto, nosotros, por supuesto, al menos yo, he tenido innumerables reuniones. Hemos decidido priorizar el tema de seguridad porque es importante. Qué bueno que el presidente del Congreso, la mesa directiva también lo estén haciendo. El día viernes nos hemos quedado hasta la 1 de la mañana intentando ponernos de acuerdo en dos temas. Justamente algo que ha mencionado Mónica sobre el tema de la precisión, retirarle el tema de la cadena de valor para que los verdaderos delincuentes. Otra cosa es que también hay que diferenciar banda criminal con organización criminal. Esta no va a ser obviamente una clase para explicarle a la gente, pero hasta los propios jueces lo han señalado. O sea, lo que buscamos aquí nuevamente es ser contundentes y que las verdaderas organizaciones criminales terminen presas y no en libertad por estos vacíos que se utilizan. Beto, Fuerza Popular ha sido también claro en señalar dos cosas. Las Fuerzas Armadas necesitan hoy participar activamente en las calles y en los penales. Yo creo que están súper preparadas porque estamos en un nivel de alto riesgo y necesitamos que las Fuerzas Armadas coadyuven a la policía. Y en segundo lugar, salirnos de la Corte. Muchos han señalado que ¿por qué es la exigencia? Por una sencilla razón, Beto. No podemos permitir que aquella Corte que en su momento intentó enmendar la plana al Perú, como por ejemplo cuando el presidente Fujimori estaba en libertad y ellos decían, ¿por qué lo ha sacado en libertad? Regrésalo porque esa persona no está enferma. Imagínate que se le hubiese hecho caso. Lamentablemente estamos sujetos a esta Corte que ideológicamente nos está haciendo muchísimo daño. Los policías, las Fuerzas Armadas tienen que tener la capacidad, pero sobre todo tener todas las facilidades para que puedan utilizar su arma. Mira este caso, Beto. ¿Qué pasó si se morían los 4 policías? ¿Alguien iba a salir a defenderlos? ¿Qué pasaba si esa policía utilizaba su arma? ¿Qué se iba a decir en ese momento? Pero bueno, el tema no es qué pasaba si se morían los policías. El tema es que no puede ocurrir que la fuerza de la ley sea avasallada por unos fumones. Porque acá estamos hablando de un guarique de vendedores de pasta que termina prácticamente prendiéndole fuego a la ley, ¿no? A los caballeros de la ley. Entonces acá tiene que haber un apoyo absoluto a la policía y la población no lo está haciendo. Entonces te concedo razón en el tema de que no se puede culpar a un solo lado. La población ahí es cómplice de la violencia. Esa población seguramente pauperizada, seguramente hacinada, seguramente en extrema pobreza, se ha pasado del otro lado. Y con como se han pasado del otro lado los generales corruptos y los congresistas corruptos. Pero ese no es un tema solamente de arriba. Abajo también está el problema. Mira lo que ha ocurrido. Principio de autoridad. Y no hay principio de autoridad nuevamente porque las autoridades, si tenemos este ministro del Interior, tenemos este presidente del Consejo de Ministros y esta presidenta que está más preocupada en sus cirugías, en los regalos que ella le dan y no da la cara sobre el tema de seguridad ciudadana, la presidenta hasta el día de hoy no declara, no da un mensaje a la nación sobre la seguridad ciudadana. Y estamos acá culpando a los caviares, a la extrema izquierda. La extrema izquierda está protegida ahorita por el gobierno. ¿O no protegen a Vladimir Cerrón?
o no lo... Tú deberías saber dónde está, porque tú eres el que ha salido con él. No, pero... Entonces, pero a mí me parece mal, sinceramente, Rosángela, y con mucha estima te lo digo, a mí me parece mal que quienes hoy día son socios de Dina Boluarte siempre tengan como pretexto decir, no, pero ustedes votaron por ellos. Yo, por ejemplo, no voté por Dina Boluarte, pero yo digo, ¿por qué echan la culpa a quienes votaron por Dina Boluarte? Esa no es la solución, es que también tienen responsabilidad, los actuales socios de Dina Boluarte. ¿Por qué hasta hoy, por ejemplo, la bancada fujimorista es uno de los socios de Dina Boluarte? Las otras bancadas... ¿Cuáles? Menciónalas. La de Podemos, la bancada de Renovación Popular, Acuña. López Aliaga, Acuña, ¿verdad? ¿Por qué hasta el momento, por ejemplo, no han llamado al ministro del Interior a que rinda cuenta sobre lo que está pasando en las calles del Perú? Sí ha ido, pero lo dice, es fácil hablar. Pero dos personas que no tienen bancada en el Congreso, es fácil hablar más del Congreso porque no saben lo que se vive todos los días ahí. Esa estrategia de descalificar a los demás, esa estrategia de descalificar a quienes les hacen críticas constructivas está muy mal y los aleja de la población, los aleja de la opinión pública. Esa soberbia que ustedes tienen los aleja de la ciudadanía y desprestigia al Congreso completamente. Lo hemos demostrado en los 90 y yo sí tengo que defender, por supuesto que sí, todo el trabajo que viene haciendo mi bancada contra la criminalidad y desde abrir las puertas a los extranjeros sin filtro, ese también es un problema. Cuando nos hemos reunido con Migraciones, ¿qué te dice? Lamentablemente las fronteras en nuestro país ni siquiera tienen drones para controlar. Mañana pasamos una situación similar y van a entrar. Entonces no podemos desmerecer el trabajo de aquellas personas que conocemos lo que hacemos todos los días. No hablemos en grupo. Si tú tienes que señalar a alguien, di con nombre propio quién está actuando mal, quién es el socio, quién la blinda. Pero de ninguna manera yo estando en el Congreso no voy a permitir que dos personas sin bancada intenten culpar al Congreso de absolutamente todo. O sea que todas las personas, toda la ciudadanía del Perú que no tiene bancada no tiene derecho a cuestionar la actividad que está realizando el Congreso. O sea, porque no tienen bancada, no tienen posibilidad de opinar, de expresarse, de reclamar. Que durante todo el tiempo han señalado, y déjame ser totalmente transparente, lamentablemente, si vamos a seguir así diferenciados, jamás vamos a... O sea, los delincuentes ahorita se están riendo de que nuestra postura no vaya empujando el mismo coche. Lamentablemente, yo he colaborado y sigo colaborando y seguiré colaborando con la bancada fujimorista, por ejemplo, haciéndoles propuestas para hacer modificaciones, correcciones a la ley de contrataciones del Estado. No hay ninguna animadversión, pero lo que sí hay es un llamado de atención a la soberbia que tienen algunos congresistas. Perfecto, así sí te puedo. Yo, por ejemplo, yo digo, Rosángela, tú eres soberbia realmente. Y las razones, no hay razones jurídicas, por ejemplo, para defender esta ley que es un error. Yo te doy la razón. Y que está causando muchísimo daño en la lucha contra la criminalidad en el Perú. Y estamos perdiendo tiempo. Y estamos perdiendo tiempo diciéndoles, por favor, deroguen esa ley. No tiene ni un mes. Es un error. Esa ley no tiene, Mónica, ahí sí me vas a disculpar. Y van a utilizarla, los criminales van a utilizarla retroactivamente para esas organizaciones criminales que incluso antes de la ley. ¿Tú sabes cuántas organizaciones criminales o denunciados por organización criminal han sido liberados? Entonces la ley que ustedes han aprobado está bien, está correcta. Yo te doy mi posición y como bancada, nosotros creemos que hay que hacer precisiones para que no haya ninguna lectura y creo que Beto lo ha señalado muy bien, ha dicho sobre el tema del registro, ok, vamos a tener claridad para que ningún fiscal se coja de esos vacíos, pero de ninguna manera, y yo te lo digo, normalmente las personas que están diciendo no es sorpresivo es falso, pues. Solamente claro que es sorpresivo. una precisión, la ley que modifica la ley de crimen organizado fue promulgada el 9 de agosto. Entonces no tiene un mes, tiene 2 meses y una semana. Sí, pero Beto, a ver, señalar que los males del país son por esa ley, yo sí, nuevamente, mi posición personal y la de Fuerza Popular es hacer precisiones para que no haya ninguna lectura sobre esa norma, cosa que tampoco hemos nosotros votado a favor, porque en ese momento nos abstuvimos porque creíamos que el fondo finalmente es importante. Hay que ver el problema de fondo, señores. Tenemos muchos frentes, tenemos uno, la inmigración sin filtro, tenemos por otro lado, no tenemos penales, por otro lado tenemos que lamentablemente hay mucha corrupción en las instituciones. ¿Cómo obtienen las granadas? Yo me pregunto, extorsionan con granadas. ¿Cómo es que obtienen las granadas?
Las extorsiones. Cuando la presidenta se dé cuenta que para combatir la inseguridad tiene que luchar con todos los frentes a la vez, en ese momento recién estaríamos haciendo algo. Antes de preguntarnos cómo obtienen las granadas, sería bueno saber que los policías le alquilan a los extorsionadores sus armas de reglamento. Por supuesto. Por 20 soles que les yapean los delincuentes. Y lo hemos visto. Entonces, si pueden obtener un arma que el Estado le da a un policía para protegernos y la alquilan por 20 soles, o sea, por un par de gaseosas. Y si se sabe, Beto, que hay que hacer de frente, policía que actúa como delincuente tiene que ser tratado como delincuente de forma inmediata. Empezando por los de arriba, ¿no? Todos, Beto, Empezando absolutamente por los de todos. arriba. Pero eso es lo que se les está pidiendo, que tomen una posición política con lo que está pasando arriba. Porque si vamos a estar diciendo que tú te reuniste con tal persona hace 3 años, 4 años, cuando estamos viendo el problema de la inseguridad hoy, estamos viendo que a los policías los están masacrando hoy, que a los peruanos los están masacrando hoy, y tú estás diciendo, no, es que la culpa la tienen los caviares porque apoyaron a Pedro Castillo. Mira, yo voté nulo, por ejemplo, pero si al final habrá gente que habrá votado por Pedro Castillo o no, al final lo que está pasando hoy es responsabilidad absoluta de Dina Boluarte y su gabinete y lamentablemente los que no toman posición política respecto de este gobierno y este gabinete que está ¿Cuál es la posición política? que lamentablemente han destruido el principio Yo de creo, Perú. Rosángela, que la posición política es hacer muertito hasta el 2026. No, Esa es la única posición política. Esa es la posición política que parece que están pareciera Yo sí que te se- puedo decir, Beto, algo. Y el trabajo para poder venir y exponértelo, te lo digo porque el tema de la seguridad no lo vengo viendo desde este momento. Y lamentablemente, el lugar a donde vas, yo por ejemplo en semana de representación ahora tengo reunión con OCIPTEL y con inteligencia, porque no me pueden seguir diciendo que hasta el día de hoy no puedes bloquear los celulares de los delincuentes que están dentro de los penales y siguen extorsionando. No puede ser posible que cuando hemos tenido una mesa de trabajo te digan, pero es que eso no es extorsión, porque no le han dinamitado la bodega. ¿Por qué no hay Eso es una interpelación amenaza. contra el Pero ministro del entonces Interior? estás diciendo que te vas a reunir con OCIPTEL y con Obviamente con inteligencia de la policía. el INPE también sería bueno, ¿no? Claro, Con porque- el INPE ya nos hemos reunido, Beto. O sea, Y incautaron 24 celulares. Si Y supieras lo pusieron las por respuestas algo. de siempre, nuevamente, desde Fuerza Popular, Beto, no solo hemos hecho un comunicado claro, sino que también, y lo hemos señalado, en los 90, en una situación de terrorismo, en donde la gente no podía salir a las calles, nuestros padres estaban prácticamente secuestrados en sus propios hogares, hemos podido hacerlo. Yo no entiendo, Beto, cómo las prioridades de este gobierno no son exclusivamente la seguridad. Han entrado a un colegio. Ha podido ser el colegio de nuestros hijos, ha podido ser el colegio de cualquiera de los hijos, de los funcionarios, de los altos funcionarios. O sea, hay que tener un poquito de sensibilidad y entender que hay que ser contundentes. Y nuevamente, Beto, yo creo que para que se regrese el principio de autoridad, lo que vamos a necesitar claramente es reforzar y darle los marcos legales a la policía. En ese momento yo creo que la gente va a actuar con respeto y que las Fuerzas Armadas también puedan salir a las calles. No como lo están haciendo ahora, que van sacando 5 personas, no. Las Fuerzas Armadas tienen que actuar y tomar, además, yo creo que los penales al menos durante 120 días y que esto se pueda recuperar. Porque así vamos a seguir en quejas, todos vamos a opinar y lamentablemente las opiniones no son soluciones en nuestro país. Bien, tenemos que hacer una pausa antes que nos gane la hora. ¿Ya no hay pausa? ¡Ah, qué maravilla! ¿Y entonces por qué me están apurando? Ay, pensé que había una pausa más. Bueno, vamos ahora con otro tema que son las renuncias en el Ministerio del Interior. Más de 6 funcionarios nombrados por la gestión de Santibáñez entre junio y julio de este año han oficializado sus renuncias. Víctor Eduardo Jara Albújar, Dirección de Autoridades Políticas de la Dirección General de Gobierno Interior, del Despacho Viceministerial de Orden Interno. Todo eso era su cargo. Walter Enrique Segarra Figueroa, jefe del Gabinete de Asesores de Alta Dirección del Despacho Ministerial. Raúl Irving Durán Wilca, director de la Oficina de Presupuesto, de la Oficina General del Planeamiento y Presupuesto. Vaya nombrecitos, que tiene cada estamento del Ministerio del Interior. Evelina Araceli Alemán Chávez, directora de la Oficina de Modernización y Desarrollo Institucional, que renunció el 12 de octubre. Marco Antonio Criollo Zambrano, director general de la Oficina, también general del Planeamiento y Presupuesto, renunció el 12 de octubre. Y finalmente, Manuel Andrés Medina Menéndez, asesor 2 del Despacho Ministerial, que renunció el 15 de octubre. Entonces, la verdad es que las mujeres y los niños primero, ¿no? Hay una desbandada en ese ministerio. Y tan sencillo que sería
sentarse a conversar, Mónica, con el ministro Santibáñez y convencerlo de que no es lo suyo, de que se dedique a cualquier otra cosa en la vida. Claro, lo que pasa es que Santibáñez está claro que ha tenido como única misión proteger a Vladimir Cerrón. Y ese es el gran mérito y ese es el único punto en su currículum vitae que lo mantiene como ministro, ¿no? Porque estamos viendo, no sé, ahora estará improvisando un nuevo plan, pero a mí lo que más me llama la atención es la señora Dina Boluarte. La señora Dina Boluarte es la presidenta de la República, la que debería estar dirigiendo el plan contra la criminalidad. Me llama la atención la protección, los pactos que existen con la señora Dina Boluarte, el gran silencio de muchos dirigentes políticos, ¿no? Los que protestamos generalmente son la prensa y los ciudadanos de a pie, los que no tenemos bancada, quizás, ¿no? Somos nosotros los que protestamos, los que ponemos ideas, los que decimos en qué se están equivocando, qué se puede mejorar. El señor Santibáñez está seguro en su puesto, mientras siga la señora Dina Boluarte y mientras haya pactos de silencio a favor de la señora Boluarte. Bien, Rodolfo. Bueno, palabras finales porque estamos ya por terminar. Bueno, definitivamente los rumores señalan que les pidió una prueba de polígrafo a estas personas que han renunciado. No, es cierto, no son rumores, es verdad. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? La respuesta es... O sea, la preocupación del ministro de Interior es hostigar a su propio personal de confianza a ver si están filtrando información del ministerio. O sea, el ministro de Interior le interesa, lo único que le interesa es quién está filtrando información del Ministerio del Interior, claro, versus enfrentar la delincuencia. Una persona así de incapaz y así de miserable para haber hecho el comunicado que hizo el día de ayer sobre la muerte de este maestro, no puede ser sostenida en el poder. Y discúlpame, Beto, esos son hechos. Esos son hechos. Este gobierno no está haciendo nada respecto a la inseguridad ciudadana y eso es un hecho. Este gabinete tampoco. Bueno, creo que frente a eso sí hay que tomar una posición política. Y hay que respetar la opinión de la gran mayoría de peruanos que están en contra de este gobierno, están en contra de este Congreso. Ha mencionado a Santibáñez y has olvidado mencionar al ministro de Educación, Morgan Quero, que anoche fue al lugar del crimen a tratar de ensayar una arenga política. Poco le faltó para pedir aplausos, ¿no? Coreaba el nombre del fallecido, decía, les vamos a dar soporte psicológico, les vamos a dar serenazgo, les vamos a dar esto y aquello. Y de verdad protagonizó un espectáculo francamente lamentable, ¿no? Un ministro que ya debería estar censurado hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, tiene protección política, ¿no? Pero además, claramente tiene protección política. ¿Cómo lo censurarían si a la interpelación no va nadie? Pero ni siquiera... A Santibáñez lo interpelaron en ausencia. El ministro Morgan Quero ni siquiera ha sido... ahí cantando. Discúlpame, Beto, el ministro Morgan Quero ni siquiera ha sido interpelado por el Congreso. Entonces ya creo que ya el Congreso tiene, y las bancadas mayoritarias y los partidos políticos tienen que tomar una posición real frente a este desastre de gobierno que no está resolviendo ni un solo tema y particularmente la inseguridad ciudadana que está desbordada y está matando a peruanos. Ahí todos los partidos políticos creo que sí tenemos que estar unidos para enfrentar esto. Rosángela, tienes el último turno para concluir tu participación. Bueno, Beto, todos conocen mi carácter y yo voy a seguir trabajando desde donde me encuentre con todas las críticas de aquellas personas que no saben qué significa estar tocando todas las puertas para intentar cubrir esos vacíos legales que siempre se justifican para poder tener a los delincuentes en las calles y no en las cárceles. El fujimorismo sabe de este tema muchísimo porque pudo derrotar el terrorismo. Hemos sido muy duros con este gobierno y lo seguiremos siendo, indistintamente de que se creen pactos ficticios, porque es lo único que sabe señalar. La interpelación de un ministro, la censura de un ministro no acaba el problema. Lo hicimos con el ministro anterior. ¿Y qué está pasando? Lo que necesitamos hoy es que la presidenta se ponga los pantalones por amor a sus hijos y a todos los peruanos y entienda que la ola de criminalidad puede llegar en cualquier momento y lamentablemente se está pudriendo por la corrupción de las instituciones. Bien. Y aquí, Beto, sí espero que haya contundencia también. Gracias, Rosángela. Gracias, Mónica. Gracias, Rodolfo. Antes de despedirnos, quiero hacer un llamado a que nos ayuden a encontrar a este muchacho, Gabriel Alexander Asensio Urbina. Él sufre de autismo y de retardo severo. Se ha perdido hace 4 días
en el sector Los Claveles, en San Juan del Urigancho. Su familia está desesperada tratando de encontrarlo. Cualquier información, por favor, llamar al 901-514-195. Este joven se llama Gabriel Asensio Urbina, tiene 18 años y padece las discapacidades que hemos mencionado. Si pueden ayudar, por favor, la familia está realmente desesperada. Con eso nos vamos, nos despedimos, hasta mañana. Chao.